la parte alta de la champita, ¿verdad? De la vivienda, había cedido y fue que soterró a la persona. Ese fue el reporte de un rescatista en Ciudad Delgado, al norte de San Salvador, donde el colapso de un talud tras las lluvias del martes 7 de octubre sepultó una vivienda y murió Nancy Mejía, de 32 años. No fue un caso aislado. En esa semana, alrededor de 65 personas murieron en 4 países de Centroamérica tras incidentes relacionados con las lluvias. También hubo carreteras cortadas, viviendas arrasadas, comunidades aisladas en Honduras, Costa Rica y Guatemala. Escenas como esta se repiten todos los años en una de las regiones del mundo más vulnerables al cambio climático. Las lluvias son naturales, aunque su intensidad ha aumentado. Pero los desastres ocurren a personas que viven y trabajan expuestas a vulnerabilidad y a situaciones que pueden ser prevenidas. En Guatemala, por ejemplo, el derrumbe en el kilómetro 24 de Carretera El Salvador es consecuencia de una construcción sin licencias, según informó el presidente Bernardo Arévalo. En esa zona desapareció Virgilio Pérez Antón, de 65 años, un hombre originario de Huehuetenango que trabajaba como vigilante según medios locales. Soy Victoria Delgado, es 18 de octubre. Hoy en el resumen, los desastres anuales de invierno en Centroamérica. Hola, soy Oscar Martínez, jefe de redacción del periódico El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias provenientes de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. En la segunda semana de octubre, los temporales se extendieron desde Guatemala hasta Honduras y El Salvador, dejando un mismo paisaje: lodo, carreteras dañadas y familias que se refugiaron en escuelas convertidas en albergues. En El Salvador, las tormentas provocaron la muerte de Nancy Tatiana Mancía y su hijo de 5 años, arrastrados por una quebrada en San Vicente, y de una mujer que murió soterrada en Ciudad Delgado y una más por el impacto de un rayo. Protección Civil declaró alerta naranja el 13 de octubre y reportó más de 100 personas en refugios. En la Costa de la Libertad, las casas de bloque y techos de lámina quedaron dañadas. Santa Ana, El Salvador, a la altura del Parque Colón. Parque Colón, Santa Ana, El Salvador. En Santa Ana, una tormenta de menos de una hora levantó el pavimento y arrastró autos. El país entero vive bajo riesgo. El Ministerio de Medio Ambiente estima que casi el 90% del territorio es vulnerable a lluvias extremas, terremotos o erupciones. Sin embargo, el presupuesto ambiental para 2025 será $4.1 millones menor, según una investigación de Gato Encerrado. Una fuerte tormenta azotó Tegucigalpa esta tarde con lluvias intensas, ráfagas de viento y truenos que provocaron inundaciones en múltiples calles de la ciudad. En Honduras, el gobierno decretó estado de emergencia por 45 días en 4 departamentos. Las zonas bajo emergencia son La Paz, Intibucá y Lempira, en la frontera con El Salvador y Francisco Morazán. En 2 semanas, las lluvias han dejado al menos 11 muertos y más de 10,000 personas afectadas y daños materiales en casi todo el país. Al norte, en Guatemala, un deslave en la colonia Jiré, en Misco, sepultó una vivienda que funcionaba como maquila y dejó 20 personas heridas, según Prensa Libre. En los departamentos de Alta Verapaz, Suchitepez y Escuintla se concentran los daños más graves. Son zonas rurales y húmedas, donde las casas son de adobe. Por ejemplo, comunidades enteras quedaron aisladas cuando los deslizamientos cortaron los accesos. En todo el país se cuentan más de 800 carreteras dañadas y 42 puentes destruidos. Una de esas rutas afectadas es la carretera El Salvador. Por ahí pasan camiones de carga, autobuses turísticos y migrantes que avanzan hacia el sur. Mientras que en Costa Rica, las lluvias afectaron las comunidades rurales de Guanacaste y Punta Arenas, que quedaron parcialmente inundados.
La Comisión Nacional de Emergencias reportó más de 800 incidentes en un solo fin de semana. Declaró alerta amarilla en casi todo el litoral. Hablamos con Lucía Ixchiu, una ambientalista y activista guatemalteca que ha dedicado su trabajo a la defensa del territorio y de los pueblos indígenas. Siento que Centroamérica es una de las regiones más biodiversas del planeta y tiene desde finales de los 90 un asedio por la destrucción climática. Creo que obviamente todo esto va conectado con el capitalismo y también con la industria extractiva de todo tipo de monocultivo, hidroeléctrico, minero, petrolero, que asedia la región. Y agregó: creo que los estados son completamente responsables de el cambio de la biodiversidad y de la destrucción de la biodiversidad de la mano de las empresas, porque no hay, digamos, ninguna regulación ni ninguna reglamentación a este tipo de industrias que son dañinas y que tienen impactos en todos los niveles de la biodiversidad. Consultamos con un experto ambiental. Explica que Centroamérica es una de las regiones más expuestas al cambio climático, no solo por su posición geográfica, entre dos océanos y en el paso de huracanes y tormentas tropicales, sino porque arrastra una larga lista de vulnerabilidades humanas. El experto lo resume así: los suelos están degradados, la deforestación avanza, las ciudades crecen sin planificación y gran parte de la población vive en pobreza o en zonas de riesgo. Todo eso hace que cualquier evento natural se convierta rápidamente en un desastre. El especialista dice que frente a ese escenario solo hay dos caminos: que los países industrializados reduzcan las emisiones y los países con menos emisiones de gases de efecto invernadero busquen adaptarse. Y ahí está el gran problema: la región ha hecho muy poco para prepararse. El 24 de septiembre, un tiroteo dentro de una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en Dallas, Texas, dejó 2 personas muertas y varios heridos. Entre las víctimas estaba Norland Guzmán, un salvadoreño de 37 años que permanecía bajo custodia migratoria mientras se definía su deportación a El Salvador. Guzmán fue detenido meses antes en Estados Unidos, acusado de agresión agravada con arma mortal. Aunque el caso ya había sido desestimado, seguía bajo custodia del ICE. Ese 24 de septiembre fue trasladado a la oficina de Dallas para realizar un procedimiento migratorio cuando empezó el ataque. El tirador fue identificado como Joshua Jan, de 29 años. Disparó desde la azotea de un edificio cercano y, según los reportes oficiales, lo hizo de forma indiscriminada. Después, se suicidó. Trump reaccionó en Truth Social, culpando a los demócratas de fomentar la hostilidad hacia el ICE. El 12 de octubre, el cuerpo de Norland Guzmán fue repatriado y sepultado en Ciudad Romero, Jiquilisco, Usulután. Esto dijo su hermana, Digna Fuentes, a la prensa gráfica. Nosotros contentos porque lo íbamos a ir a esperar allá de la migración en El Salvador, pero lo íbamos a ir a traer. Estábamos bien contentos que él se iba a llegar, pero no de esta forma. Si querés conocer más sobre las tensiones políticas antiinmigrantes impulsadas por el gobierno de Donald Trump, escucha el episodio 30 ciudades contra la redada de Trump. La Asamblea Legislativa aprobó una ley que, bajo el nombre de lucha contra el lavado de dinero, debilita los controles financieros en el país. Desde la aprobación, el 7 de octubre disminuyen de 20 a 10 los sujetos obligados a reportar operaciones. La normativa excluye a todas las sociedades y empresas nacionales y extranjeras, así como inversionistas nacionales e internacionales. Es decir, antes había 20 tipos de empresas y personas que estaban obligadas por ley a avisar si registraban movimientos de dinero sospechosos, como posible lavado de dinero. Ahora, solo 10 deben hacerlo. Ahora, las empresas y los inversionistas, tanto de El Salvador como de otros países, ya no están obligados a reportar nada. Eso hace que sea más difícil detectar si alguien está usando el sistema para mover dinero ilegal. Las empresas constructoras, exportadores, empresas de seguridad privada, farmacéuticas, hoteles, agencias de viaje, transportistas,
remesadoras y asociaciones empresariales y las empresas donde el Estado tiene participación quedan exentas de reportar sus operaciones. La ley además prohíbe que se les niegue el acceso a cuentas bancarias o créditos a personas acusadas o con antecedentes de lavado de dinero. Y aumenta de $10,000 a $15,000 el dinero que puede ingresar al país sin justificar su origen. Todas estas reformas contaron con el respaldo del fiscal general Rodolfo Delgado. Antes de asumir el cargo como fiscal general, Delgado fue abogado de un colaborador de la Mara Salvatrucha, acusado de lavado de dinero y absuelto meses antes de su nombramiento. Si querés conocer más, lee la nota Diputados aprueban nueva ley que beneficia a señalados por lavado de dinero en elfaro.net. Voy a contar una infidencia que no vayan a publicar. Ayer encontramos un intento de acto de terrorismo. Esa idea era poner unas bombas en una gasolinera. Por suerte se detuvo, pues. Pero cuando está Ese es Nayib Bukele, el 1 de junio de 2024, cuando presumió al presidente argentino Javier Milei que su policía había detenido un plan terrorista para opacar su acto de toma de posición inconstitucional. Pero el caso del que hablaba Bukele fue construido por la Policía Nacional Civil, con mentiras, inconsistencias, pruebas flojas y el cuento imposible de un supuesto testigo anónimo, quien dijo a policías que se enteró del complot terrorista en 2 bares, uno en un pueblo de El Salvador y otro a 3,000 kilómetros de ahí en Sinaloa, México, según reveló esta semana una investigación del periodista Andrés Dimas, publicada en alianza con la Asociación Periodística Intermedios. El reportaje describe que el relato de ese informante invisible sirvió para que las autoridades salvadoreñas capturaran y enviaran a prisión provisional a 11 personas, la mayoría adultos que pasan los 60 años, acusándolos de planear y explotar gasolineras, supermercados y edificios públicos el día de la asunción presidencial. El reportaje de la segunda edición de El Faro Mensual, En el país de Bukele y presos políticos, reveló que la inteligencia policial tenía perfilados como desestabilizadores sociales a 2 de los detenidos por este caso: el exdiputado del FMLN, José Santos Melara, y el excomandante Atilio Montalvo. En el reporte de Centroamérica, Gabriel Labrador nos cuenta sobre la fuga de 20 pandilleros del barrio 18 en una cárcel de Guatemala. Durante casi 2 meses, nadie habló de la fuga de 20 líderes del barrio 18 de una cárcel de máxima seguridad facilitada por funcionarios públicos. El silencio se rompió el 11 de octubre, cuando el exfiscal Juan Francisco Solórzano Fopa lo publicó en redes sociales. El entonces ministro de Gobernación confirmó los hechos hasta 48 horas después. No voy a evadir la realidad, ni pretendo maquillarla. Lo que ocurrió en Fraijanes 2 es una falla gravísima del sistema penitenciario. No hay explicación que valga. Definitivamente es algo que no debió de suceder. A mí también me ha causado indignación. No he aceptado ninguna excusa de ninguno. Eso dijo Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, en la conferencia donde anunció la separación del director del sistema penitenciario y un director de un centro penal, así como la recaptura de uno de los 20 fugados y una recompensa de 3 millones de quetzales, unos $391,000, para obtener información que llevara a la captura de los demás. Pese a los anuncios, la crisis siguió. Hasta los diputados de Raíces, un proyecto de partido político que se separó del partido de gobierno, exigieron la renuncia del ministro Jiménez. Poco a poco se fueron sumando más voces, incluyendo exfuncionarios recordados por su denuncia contra la corrupción, como Francisco Rivas, quien ocupó el mismo puesto de Jiménez entre 2016 y 2018. También ha generado mucha inestabilidad política y sostenerlo en el cargo creo que es sumamente difícil. Actualmente se encuentra ya muy debilitado políticamente y así es difícil que técnicamente se pueda avanzar. Entonces considero de que su renuncia es impostergable y si es así, pues que el presidente se la acepte, ¿verdad? 2 días después, el presidente Bernardo Arévalo aceptó la renuncia de Jiménez y destituyó a 2 de sus viceministros presionados por distintos sectores.
Las cárceles de Guatemala están ocupadas al 400% de su capacidad, según datos del 2024. El año pasado, 100 custodios fueron señalados de contrabandear objetos ilícitos. Entre junio y agosto de 2025 ocurrieron 7 motines donde hubo guardias tomados como rehenes. Incluso uno de ellos fue asesinado. Este año también se descubrió un centro de extorsiones en el Infiernito, una cárcel de Escuintla. Y a partir de diversos traslados de reos, los homicidios aumentaron por primera vez en 16 años. La semana pasada, el presidente Arévalo anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad solo para pandilleros. Según el gobierno, unos 3.000 miembros de maras están encarcelados, mientras que otros 9.000, entre miembros y colaboradores, aún están libres. Solórzano Fopa, el ex fiscal que anunció en redes la fuga de los líderes del Barrio 18, dijo en una entrevista en el podcast Tangente que las conexiones de la pandilla llegan hasta el gobierno guatemalteco. Igual creo que es que la 18 está actuando con el apoyo y la connivencia de ciertos mandos policiales y estructuras de gobierno. ¿Sí? Al día de hoy están actuando con ese apoyo y la MS lo sabe. El gobierno Trump, que se ha posicionado como aliado de Arévalo, condenó la fuga de los líderes del Barrio 18. La fuga de 20 reos se conoce 2 semanas después de que el gobierno de Estados Unidos designó al Barrio 18 como organización terrorista extranjera. La crisis en el sistema de cárceles debilitó al gobierno de Arévalo, mientras otras instituciones, como el Ministerio Público de la cuestionada fiscal Consuelo Porras y el Congreso, aprovechando la crisis de seguridad, han presentado sus propias propuestas de combate a las maras. Aquí termina el episodio de hoy de El Resumen, un podcast original del Faro Audio. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. Este episodio fue editado por Nelson Rauda y Sergio Arauz. El reporteo es de Graciela Barrera y Gabriel Labrador. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnion.